Hola a todos y gracias por estar aquí. Lo que les voy a contar hoy no es fácil. No es una historia de la que me sienta orgullosa, pero siento que si no la saco, me va a consumir por dentro. Nunca pensé que la casa de mi propia hermana, el lugar que se supone que es el epítome de su vida perfecta, se convertiría en el escenario de lo que pasó. Fue solo una noche de tormenta que lo cambió todo, y lo peor es que la culpa no fue solo de una persona. Les pido que se queden conmigo hasta el final, porque necesito que entiendan cómo la soledad puede empujarte a hacer cosas que jamás creíste posibles. Y si estas historias, las que son brutalmente reales, les interesan, por favor, ayúdenos a crecer. Estamos intentando llegar a nuestra meta de 5,000 suscriptores y cada uno de ustedes cuenta. Denle like a este video si en algún momento sienten un nudo en el estómago. Comenten qué hubieran hecho en mi lugar y suscríbanse para no perderse ningún relato. Ahora sí, aquí va mi historia. No sé ni cómo empezar a contar esto. Supongo que debería empezar por el silencio. Esa casa siempre tuvo un silencio particular. Uno que pesaba. Era la casa de mi hermana Valeria, perfecta, impoluta, cada cojín en su sitio, cada cuadro alineado con una precisión matemática. Yo me quedaba ahí cejido. Era como nuestro acuerdo no hablado. Ella y su marido Andrés se iban de viaje y yo, la hermana soltera y confiable, me convertía en la guardiana de su fortaleza de perfección. Pero esa noche era diferente. Llevaba ya un par de días ahí y la tormenta que había dejado a Andrés varado en un aeropuerto y a mi hermana esperando en otra ciudad seguía retumbando afuera. Eran casi las 2 de la mañana y yo no podía dormir. Daba vueltas en la cama de huéspedes, sintiendo como las sábanas de 1000 hilos se sentían frías, impersonales. Era una sensación que ya conocía, la de ser un fantasma en la vida de otros. El sonido de la lluvia contra los ventanales era lo único que rompía esa quietud densa. Me levanté, descalza, sintiendo la madera fría bajo mis pies. La casa a oscuras parecía un museo. Las fotos de Valeria y Andrés en las paredes me observaban. Siempre sonriendo, siempre en algún lugar exótico. Siempre perfectos. Andrés había llegado la noche anterior, empapado y extrañamente relajado. Habíamos hablado un poco, lo típico. Un té caliente, mientras él se quejaba del vuelo cancelado. Fue cordial, normal. Pero algo se había quedado flotando en el aire desde entonces, una energía que no sabía nombrar y que me hacía sentir inquieta, como si esperara que algo sucediera. Caminé por el pasillo, dirigiéndome a la cocina a por un vaso de agua, con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal, sin ninguna razón aparente. O quizás sí la había. Cuando llegué al umbral de la cocina, la vi. Una luz tenue. La de la pequeña lámpara sobre la encimera estaba encendida. Y ahí estaba él, Andrés, de espaldas a mí, con una camiseta vieja y pantalones de pijama, simplemente mirando por la ventana hacia la oscuridad del jardín. ¿No me había oído llegar? Por un segundo, me quedé paralizada, escondida en la penumbra del pasillo. Pensé en dar media vuelta, en volver a la cama y fingir que no lo había visto. Sería lo más fácil, lo correcto, pero mis pies no se movieron. Había algo en su postura, una especie de abatimiento, de soledad, que me resultó extrañamente familiar. Era la misma soledad que yo sentía cada noche en mi pequeño apartamento, solo que la suya estaba enmarcada en una casa de lujo y un matrimonio que todos envidiaban. Respiré hondo y di un paso adentro. El suelo de baldosas hizo un ruido mínimo, pero fue suficiente. Se giró, sin sobresaltarse, como si de alguna manera también hubiera estado esperando algo. No dijo nada. Solo me miró, y esa mirada no fue la mirada del marido de mi hermana. Fue algo distinto. Cansada, sí, pero increíblemente directa. Penetrante. Sentí que me quitaba todas las capas de encima, la de la hermana pequeña, la de la tía Mariana, cool. La de la chica independiente que no necesita a nadie. Me sentí completamente expuesta bajo esa luz amarillenta de la cocina. Tampoco puedes dormir, dijo. No fue una pregunta, fue una afirmación. Y en esa simple frase, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente me estaba viendo. Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra. Me acerqué al fregadero y abrí el grifo, llenando un vaso de agua con manos que temblaban ligeramente. El sonido del agua llenó el silencio por unos segundos que parecieron eternos. Bebí, dándole la espalda, usando ese simple acto para recomponerme. Podía sentir sus ojos clavados en mi nuca. No era una sensación incómoda, o al menos no de la manera que debería serlo. Era intensa, cargada. Cuando finalmente me giré, apoyándome en la encimera, él no había movido ni un músculo. Seguía en el mismo sitio, observándome con esa calma desconcertante. Era como si estuviéramos en una
Burbuja, aislados del resto del mundo, de Valeria, de la tormenta, de todo lo que representaba esa casa. A veces odio esta casa, soltó de repente con la voz baja. Casi un susurro. Me quedé helada. Viniendo de él, el hombre que había construido ese imperio de perfección junto a mi hermana. La confesión era una bomba. ¿Por qué?, logré preguntar. Con la voz temblorosa. Él sonrió, pero fue una sonrisa triste, sin rastro de alegría, porque es como un escenario. Todo está puesto para la función. Pero la mayor parte del tiempo no hay público. O los actores están demasiado cansados para actuar. Miró a su alrededor, a los electrodomésticos de acero inoxidable. A la isla de mármol, es solo un decorado. Un decorado muy caro y muy silencioso. Y yo lo entendí. Entendí perfectamente a qué se refería. Era el mismo silencio que me aplastaba a mí. Me atrevía. Dar un paso más en esa conversación prohibida. Yo a veces me siento como un extra en la vida de los demás, confesé, mirando mis manos. El vaso de agua ahora vacío. Era la primera vez que decía ese pensamiento en voz alta. Siempre había sido mi secreto vergonzoso. Mi sensación de ser invisible. Levanté la vista y él me miraba con una empatía que me desarmó. No había lástima en sus ojos, sino reconocimiento. Era como mirarse en un espejo que no esperaba encontrar. ¿Un extra? Yo a veces siento que ni siquiera estoy en la película, respondió él, con una honestidad brutal. Y en ese momento, el muro invisible entre cuñado y cuñada se vino abajo. Éramos solo dos personas, dos soledades, encontrándose en una cocina a las 2 de la mañana. Nos quedamos en silencio de nuevo. Pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un silencio compartido, cómplice. Podía oír mi propia respiración, el latido sordo de mi corazón en mis oídos. Él dio un par de pasos, acortando la distancia entre nosotros. Se detuvo junto a la isla de mármol, a apenas 1 metro de donde yo estaba. El aire se volvió denso, eléctrico. Podía oler su perfume, o lo que quedaba de él, mezclado con el olor a noche y a lluvia. Cada fibra de mi ser gritaba que me fuera de allí, que corriera a mi cuarto y cerrara la puerta con llave. Que esto estaba mal, terriblemente mal. Pero mi cuerpo no obedecía. Estaba anclado a ese suelo, a ese momento, a la posibilidad de sentir algo. Cualquier cosa que no fuera la nada de siempre. Valeria me dice que eres muy fuerte, dijo, rompiendo el hechizo. La mención de su nombre fue como un jarro de agua fría. Me tensé al instante. Ella cree que como estás sola, eres independiente y no necesitas nada. Su voz no era acusatoria, sino analítica. Como si estuviera resolviendo un puzzle. Pero yo no creo que sea eso. Yo creo que te has acostumbrado tanto a no pedir nada que ya ni siquiera recuerdas cómo hacerlo. Cada palabra era un golpe certero. Me conocía mejor en 10 minutos de conversación prohibida que mi propia hermana en toda una vida. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y de una gratitud extraña y peligrosa por sentirme, por fin, descifrada. Las lágrimas empezaron a agolparse en mis ojos, y las odié. Odié mi vulnerabilidad. Odié que fuera él quien la estuviera presenciando. Aparté la cara, avergonzada. No sabes nada de mí, susurré. Aunque ambos sabíamos que era mentira. Él no se movió, simplemente esperó. Pude sentir su calma, su paciencia. No intentó consolarme con un toque o con palabras vacías. Me dio el espacio para que me rompiera un poco ahí en la cocina, perfecta de mi hermana, y esa extraña forma de respeto, de entendimiento, fue más íntima que cualquier abrazo. Fue lo que terminó de derribar mis últimas defensas. Sabía que, pasara lo que pasara a continuación, ya no había vuelta atrás. Cuando volví a mirarlo, su expresión se había suavizado. Había una ternura en sus ojos que me hizo doler el pecho. ¿Sabes qué es lo más solitario del mundo?, preguntó en voz baja. Yo negué con la cabeza, sin atreverme a hablar. Estar acompañado y sentirte completamente solo. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, una confesión de su propio matrimonio, de su propia vida perfecta. En ese momento dejó de ser Andrés, el marido de Valeria. Se convirtió en un igual, en un compañero de naufragio. Y yo, que siempre había visto su vida como la meta inalcanzable, de repente comprendí que todos estábamos, a nuestra manera, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. Acortó la distancia que quedaba entre nosotros con un solo paso lento y deliberado. Ahora estábamos tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Mi respiración se quedó atrapada en mis pulmones. Levantó una mano, muy despacio, y con el dorso de sus dedos rozó mi mejilla, secando el rastro de una lágrima que yo no me había dado cuenta de que había caído. El contacto fue eléctrico. Una descarga que me recorrió de la cabeza a los pies. Cerré los ojos por un instante, rindiéndome a esa sensación. Era un toque suave, casi irreverente. No era el toque de un hombre tratando de seducir a una mujer.
Era el toque de una persona reconociendo el dolor de otra, y eso lo hizo 1000 veces más peligroso. Mariana, susurró mi nombre, y sonó como si fuera la primera vez que alguien lo pronunciaba de verdad. No como Mari, el diminutivo familiar, ni como Mariana, la hermana de Vale. Solo Mariana. Abrí los ojos y su cara estaba a centímetros de la mía. Podía ver cada detalle, una pequeña cicatriz junto a su ceja, las motas de color avellana en sus ojos verdes, la tensión en su mandíbula. El mundo entero se redujo a ese espacio minúsculo entre nosotros dos. El olor a café que había en el aire, la luz tenue. El sonido de mi propio pulso ensordecedor. Ya no había pensamientos lógicos en mi cabeza. No había hermana, no había culpa. Solo había una necesidad abrumadora, primitiva, de que ese momento no terminara. Se inclinó lentamente, dándome todo el tiempo del mundo para apartarme, para decir que no, para detenerlo. Era una tortura y una bendición al mismo tiempo. Una parte de mi cerebro, la racional, la que todavía se aferraba a la lealtad y a la decencia, me gritaba que lo empujara, que saliera corriendo. Pero mi cuerpo, mi alma hambrienta de contacto, de sentirme deseada, se quedó completamente quieta. Era una traición. Lo sabía, la peor de todas, pero también se sentía como una salvación, como si ahogarme en ese error fuera la única manera de volver a respirar. Y en el último segundo, antes de que sus labios tocaran los míos, tuve un pensamiento fugaz y terrible. Lo deseaba más de lo que había deseado nada en años. Y entonces me besó. No fue un beso apresurado ni torpe, fue lento, profundo, exploratorio. Sabía a confesión, a soledad compartida, a error inevitable. Sus labios eran suaves y cálidos, y por un instante todo el ruido de mi cabeza se detuvo. Solo existía esa sensación, esa conexión. Mis manos, que hasta entonces habían estado pegadas a mis costados, subieron por instinto y se aferraron a sus hombros como si tuviera miedo de caerme. Él rodeó mi cintura con sus brazos, atrayéndome hacia él hasta que no quedó ni un centímetro de aire entre nuestros cuerpos. Era un beso que lo decía todo sin necesidad de palabras. Decía: te veo, te entiendo. Yo también estoy roto. Nos separamos apenas unos milímetros para tomar aire. Nuestras frentes quedaron apoyadas la una en la otra. Mantuvimos los ojos cerrados, como si abrirlos fuera a romper el hechizo y devolvernos a la cruda realidad. Podía sentir su respiración agitada, mezclándose con la mía. Su corazón latía con fuerza contra mi pecho, un tambor desbocado que hacía eco al mío. En ese silencio, en esa oscuridad compartida, me sentí más viva que nunca. Era una vida teñida de culpa, de algo sucio y prohibido. Pero era vida al fin y al cabo. Era una explosión de sensaciones en un cuerpo que llevaba demasiado tiempo adormecido, anestesiado por la rutina y la invisibilidad. Esto no está bien. Susurré contra sus labios, aunque la frase sonó débil, sin convicción. Era lo que se suponía que debía decir. El papel que me tocaba interpretar. Pero ya no me creía mi propia actuación. Él no respondió con palabras. Simplemente volvió a besarme, esta vez con más urgencia, con una desesperación que reflejaba la mía. Ya no había ternura, sino necesidad. Era un beso hambriento, casi violento en su intensidad. Me levantó y me sentó sobre la encimera de mármol, que estaba fría contra mi piel, y me hizo jadear. El contraste entre el frío de la piedra y el calor de su cuerpo era abrumador. Todo era un torbellino de sensaciones prohibidas. Sus manos exploraban mi cuerpo, mi espalda, mis piernas. Con una mezcla de reverencia y desesperación, yo me aferraba a él, enredando mis dedos en su pelo, devolviéndole el beso con la misma intensidad. Cada caricia era un clavo más en el ataúd de mi lealtad hacia mi hermana. Pero también era una bocanada de aire para la mujer que yo había dejado morir de sed. Estábamos rompiendo todas las reglas, cruzando una línea que sabíamos que nos marcaría para siempre. Y sin embargo, en ese momento, en esa cocina, bajo esa luz cómplice, se sentía como lo único real, lo único honesto que habíamos hecho en mucho tiempo. No hubo más palabras. No las necesitábamos. Nos movimos en una sincronía silenciosa, guiados por años de soledad acumulada y un deseo que había nacido de la comprensión mutua. Cada movimiento era una frase, cada roce una confesión. Nos despojamos de la ropa con una urgencia que rayaba en la desesperación, pero también con un cuidado extraño, como si estuviéramos desenvolviendo algo frágil y precioso. La vulnerabilidad de vernos así, completamente expuestos el uno al otro, en la cocina de mi hermana, era a la vez aterradora y extrañamente liberadora. Era la rendición final, la aceptación de que habíamos llegado a un punto de no retorno. Lo que pasó después no fue solo físico, fue un exorcismo. Fue la colisión de dos soledades, un intento desesperado de sentir algo que nos anclara a la realidad. Fue intenso, crudo y profundamente humano.
Cada instante estaba cargado de un significado abrumador. Mientras sucedía, mi mente era un caos. Veía flashes de la cara sonriente de mi hermana, de las fotos en las paredes, y luego todo se disolvía en la sensación del cuerpo de Andrés contra el mío. En la forma en que me miraba como si yo fuera la única persona en el mundo. Era una batalla interna entre la culpa más atroz y el placer más egoísta y necesario que había sentido en toda mi vida. El amanecer empezó a colarse por la ventana de la cocina, tiñendo el cielo de un gris pálido y acusador. La luz del nuevo día trajo consigo la realidad. Fría y cortante. El hechizo se rompió. Nos separamos, y el frío de la habitación de repente se sintió glacial. El silencio que cayó entre nosotros ya no era cómplice, sino pesado. Lleno de lo no dicho, de las consecuencias que ambos sabíamos que estaban por venir. Nos vestimos rápidamente, sin mirarnos a los ojos, como dos extraños que acabaran de cometer un crimen juntos. La intimidad de la noche se había evaporado, dejando solo un rastro de vergüenza y una conexión rota. Él fue el primero en romper el silencio. Mariana, empezó a decir, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Que lo sentía? ¿Que no debería haber pasado? Ambos sabíamos que sería una mentira. Pasó porque tenía que pasar, porque ambos lo habíamos permitido. Lo habíamos deseado en silencio. Yo simplemente negué con la cabeza, una señal para que no continuara. No quería sus disculpas ni sus explicaciones. No quería ponerle palabras a lo que habíamos hecho, porque nombrarlo lo haría demasiado real, demasiado sólido. Quería que se quedara como un sueño febril, una anomalía en el tiempo que pudiera, quizás, fingir que nunca existió. Se sirvió un café con una normalidad que me pareció obscena. Sus manos, las mismas que me habían recorrido el cuerpo horas antes, ahora sostenían una taza con el logo de alguna empresa. Yo me quedé ahí, de pie, sintiéndome fuera de lugar en mi propio cuerpo. La cocina, que había sido nuestro santuario prohibido, ahora era solo la cocina de mi hermana otra vez. Cada objeto parecía un testigo silencioso de nuestra traición. La cafetera, los paños de cocina perfectamente doblados, el imán de un viaje a Italia en la nevera. Todo me gritaba el nombre de Valeria. Sentí una oleada de náuseas. Valeria llega hoy, dije, y mi voz sonó extraña, hueca. Era una forma de devolvernos a la realidad, de recordarnos nuestros papeles. Él asintió, sin mirarme, bebiendo un sorbo de su café. Lo sé, dijo. Su vuelo aterriza al mediodía. La conversación era banal, práctica. Pero debajo de la superficie corría un río de pánico y culpa. ¿Cómo íbamos a mirarla a la cara? ¿Cómo iba yo a abrazar a mi hermana, a sonreír y preguntarle por su viaje? Sabiendo que había profanado su cama, su casa, su matrimonio, la idea me revolvió el estómago. Me sentí la peor persona del mundo, un monstruo egoísta y destructivo. Fui a mi cuarto, el de invitados, y cerré la puerta. Me miré en el espejo y no me reconocí. Tenía los ojos hinchados, el pelo revuelto. Y había una expresión en mi cara que no había visto nunca. Era una mezcla de agotamiento, culpa y una chispa extraña. Una vitalidad sombría. La mujer que me devolvía la mirada había cruzado una línea. Ya no era la misma Mariana invisible y anodina de ayer. Me había reencontrado a mí misma a través de la peor de las transgresiones. Y lo más aterrador era que, a pesar de la culpa que me carcomía, una pequeña parte de mí no se arrepentía. Odiaba esa parte de mí con todas mis fuerzas. Me metí en la ducha y dejé que el agua caliente cayera sobre mí, como si pudiera limpiar no solo mi cuerpo, sino también mi conciencia. Froté mi piel con fuerza, casi con rabia, intentando borrar el rastro de sus manos, de su boca, de su olor. Pero era inútil. El recuerdo estaba grabado en mi memoria, tatuado en cada célula. Cada sensación de la noche anterior se repetía en mi mente en un bucle interminable. El roce de sus dedos, el sonido de su respiración, la intensidad de su mirada. Cerré los ojos y apoyé la cabeza en la pared de azulejos, dejando que el vapor y las lágrimas se mezclaran en mi cara. Cuando salí de la ducha, la casa ya estaba llena de luz. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas, haciendo que todo brillara. La perfección del lugar se sentía como una burla. Escuché un ruido en el jardín y me asomé por la ventana de mi habitación. Era él, Andrés. Estaba regando las plantas con una manguera en la mano, con la misma camiseta de pijama, moviéndose con una calma exasperante, como si fuera un día cualquiera. Como si la noche anterior no hubiera dinamitado nuestras vidas. Esa imagen, la de él cuidando las flores de mi hermana después de lo que habíamos hecho, se me quedó grabada a fuego. La domesticidad del acto era más brutal que cualquier palabra. Empecé a empacar mis cosas con una prisa febril. Metí mi ropa en la maleta sin doblarla, mis libros, mi neceser. Tenía que irme de allí.
No podía recibir a Valeria en esa casa. No podía mirarla a los ojos sabiendo que su marido y yo compartíamos un secreto tan devastador. Cada minuto que pasaba en ese lugar era una tortura. El aire estaba viciado, cargado con nuestra culpa. Sentía que las paredes se me echaban encima. Que las fotos sonrientes de las paredes se burlaban de mí. Mi único instinto era huir. Huir de la casa, de él y sobre todo de la persona en la que me había convertido. Él no volvió a entrar a la casa mientras yo estuve allí. Quizá fue su forma de piedad, de darme espacio. O quizá simplemente no podía enfrentarse a mí a la luz del día. Terminé de empacar y dejé mi maleta junto a la puerta. Hice la cama de invitados con una precisión robótica, alisando cada arruga, borrando cualquier rastro de mi presencia. Dejé todo tal y como lo había encontrado, como un fantasma que se desvanece al amanecer. Escribí una nota rápida para mi hermana. Una mentira piadosa. Vale, me surgió algo urgente del trabajo. Tuve que irme antes. Te llamo luego. Te quiero, Mari. Cada palabra era una puñalada. Antes de irme, me detuve en el umbral de la cocina por última vez. La luz del sol inundaba el espacio, haciendo brillar el mármol, donde horas antes había ocurrido todo. Parecía tan inocente, tan normal. Era increíble cómo un lugar podía ser testigo de tanto y permanecer inmutable. Por un segundo, reviví todo, su mirada, su confesión, el primer beso, la rendición. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que esa imagen, la de la cocina vacía y soleada, me perseguiría durante mucho tiempo. Era el escenario del crimen, el lugar donde mi vida había tomado un desvío del que probablemente nunca podría regresar. Cerré la puerta de la casa detrás de mí con un clic que sonó definitivo. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara, pero no me alivió. Caminé hacia mi coche, sintiéndome como una fugitiva. No miré hacia el jardín. No quería volver a verlo. Mientras conducía para alejarme de esa calle perfecta, de esa casa perfecta, me permití llorar. Lloré por mi hermana, por la confianza que había traicionado de una forma tan irreparable. Lloré por mí, por la soledad que me había llevado a ese punto. Y lloré por el hecho de que, en medio de toda esa devastación, había sentido algo real y poderoso. Y no sabía cómo iba a vivir con esa contradicción. El resto del día fue un borrón. Conduje sin rumbo durante un rato, simplemente para poner distancia. Apagué el móvil. No quería hablar con nadie. No podía. Fui a mi apartamento, que de repente me pareció más pequeño, más gris y más solitario que nunca. Me senté en el sofá y me quedé mirando la pared durante horas. Mi mente era un campo de batalla. La culpa luchaba contra el recuerdo de la sensación de estar viva, la lealtad contra el egoísmo. El amor por mi hermana contra la conexión innegable que había sentido con su marido. No había un ganador claro, solo había agotamiento. Cuando Valeria llamó por la tarde, mi corazón se detuvo. Había encendido el móvil por pura cobardía, porque no contestar sería peor. Atendí la llamada con la voz más normal que pude fingir. Mari, ¿cómo que te fuiste? Qué pena, no nos cruzamos, dijo, con su tono alegre y enérgico de siempre. Cada palabra suya era como una aguja clavándose en mi piel. Sí, ya sabes, el trabajo, mentí. Odiándome por ello. Le pregunté por su viaje, escuché sus anécdotas, fingí interés. Mientras ella hablaba, yo solo podía pensar en la noche anterior. Era como vivir en dos realidades paralelas. Andrés llegó bien, ¿verdad? Me dijo que estaba agotadísimo, continuó ella, ajena a todo. Sí, llegó bien. Estaba cansado, respondí con la garganta seca. ¿Y todo bien por casa? ¿No te dio mucha lata? La inocencia de su pregunta fue devastadora. No, todo perfecto. Como siempre, aseguré. Y la mentira me supo a veneno en la boca. Quería gritar, confesarlo todo por teléfono y acabar con esa farsa. Pero no pude. Era mi secreto, mi carga. Destruiría su vida perfecta por un momento de debilidad egoísta. No tenía ese derecho, así que callé. Y ese silencio fue mi sentencia. Colgué el teléfono y me derrumbé. La conversación con ella lo había hecho todo 1000 veces más real, más sórdido. La había traicionado. No había otra forma de decirlo. Había traicionado a la única persona que había estado a mi lado toda la vida, mi hermana mayor, mi referente, y lo había hecho en su propia casa, con su propio marido. La magnitud de mi acto me aplastó por completo. Me sentí sucia, indigna. ¿Cómo podría volver a mirarla a los ojos? ¿Cómo podría sentarme en su mesa en Navidad y fingir que todo estaba bien? Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. Volví a mi rutina, a mi trabajo, a mi vida invisible, pero ya nada era igual. Me sentía como una impostora. Cada sonrisa, cada conversación trivial era una actuación. Por las noches no podía dormir.
Daba vueltas en la cama, reviviendo cada detalle de esa noche en la cocina. El recuerdo no se desvanecía. Al contrario, parecía volverse más nítido, más vívido. Podía sentir el frío del mármol, el calor de su piel, el sabor de su beso. Y con el recuerdo venía siempre la oleada de culpa y de un anhelo oscuro que me avergonzaba admitir. No volví a hablar con Andrés. No hubo mensajes, ni llamadas, ni encuentros casuales. Ambos entendimos, sin necesidad de decirlo, que lo que pasó en esa cocina, moría en esa cocina. Era un pacto tácito, una burbuja de tiempo que no pertenecía al mundo real. Y aunque una parte de mí se sentía aliviada, otra parte sentía un vacío extraño. La conexión que habíamos tenido, esa sensación de ser vista y entendida, se había desvanecido tan rápido como había aparecido, dejándome aún más sola que antes, porque ahora había lo que me estaba perdiendo. Vi a Valeria un par de semanas después. Fuimos a almorzar, como solíamos hacer. Me esforcé por ser la de siempre. Le pregunté por su trabajo, por sus planes. Ella me habló de su próximo viaje con Andrés, de lo bien que estaban, de lo feliz que era. Y yo sonreía, asentía. Y sentía como cada una de sus palabras de felicidad me apuñalaba el corazón. Me sentía como un fraude. Amaba a mi hermana, la amaba con todo mi ser y al mismo tiempo la envidiaba y me sentía culpable por un secreto que la destrozaría si alguna vez saliera a la luz. Durante el almuerzo, me miró fijamente y dijo: «Te noto distinta, Mari». Como más apagada, casi me atraganto con la comida. El pánico me inundó. ¿En serio? No, ¿qué va? Serán cosas tuyas, el estrés del trabajo, me excusé, intentando reír para quitarle importancia. Pero ella no parecía convencida. No sé, antes te quejabas más de tu soledad. Ahora ni siquiera mencionas el tema. Es como si te hubieras rendido. Sus palabras, dichas con la mejor de las intenciones, fueron de una ironía cruel. No me había rendido. Había cruzado al otro lado, a un lugar mucho más complicado y oscuro que la simple soledad. Nunca le conté a nadie lo que pasó. ¿Cómo podría? ¿A quién? No era una historia de amor ni una aventura romántica. Fue algo más crudo, más primario. Fue un grito de auxilio de dos personas que se estaban ahogando en sus vidas perfectas o imperfectas. Contarlo sería simplificarlo, convertirlo en un cotilleo, en una traición vulgar. Y aunque fue una traición, en mi memoria se sentía como algo más complejo, algo sagrado y profano al mismo tiempo. Así que lo guardé para mí como un veneno y un tesoro, escondido en lo más profundo de mi ser. A veces, en mitad de la noche, me despierto y por un segundo creo que estoy en esa cocina. Puedo oler el café y la lluvia. Puedo sentir su mirada sobre mí. El recuerdo es tan físico, tan real, que me deja sin aliento. Y tengo que recordarme a mí misma dónde estoy. En mi cama, en mi apartamento. Sola. Y la soledad que siento ahora es diferente a la de antes. Antes era un vacío. Ahora es una ausencia. La ausencia de esa conexión, de esa intensidad. Y no sé qué es peor. He pensado mucho en el por qué. ¿Por qué lo hice? ¿Fue solo deseo? ¿Fue venganza inconsciente contra la vida perfecta de mi hermana? Creo que fue más simple y más complicado que eso. Fue por la mirada. Durante años, me sentí invisible. La gente me miraba, pero no me veía. Veían a la hermana de Valeria, a la amiga simpática, a la chica soltera. Pero él, en esa cocina, me vio. Vio la soledad, la grieta en mi fachada de independencia. Y ser vista, de verdad, por primera vez en tanto tiempo, fue una droga demasiado potente como para resistirse. No sé qué pasó con él, con su matrimonio. Siguen juntos por lo que veo en las redes sociales. Siguen viajando, sonriendo a la cámara, manteniendo el decorado intacto. A veces me pregunto si él también piensa en esa noche. Si alguna vez, en mitad de un silencio con mi hermana, su mente viaja a esa cocina. Si recuerda el sabor de un beso prohibido. O si para él fue solo un error, una anomalía que ya ha olvidado. Prefiero no saber la respuesta. La relación con mi hermana ha cambiado, aunque solo yo lo sepa. La quiero, por supuesto. Pero ahora hay una distancia. Un cristal invisible entre nosotras que he construido yo misma con mi secreto. A veces, cuando me abraza, tengo que reprimir el impulso de alejarme. Me siento como una mentira andante. El amor que siento por ella está ahora teñido de una culpa perpetua. Y es una carga muy pesada de llevar. He perdido una parte de la inocencia de nuestra relación y sé que nunca la recuperaré. Me pregunto si hice lo correcto al callar. Si la honestidad, por muy brutal que fuera, habría sido un camino mejor. Pero luego imagino su cara, su dolor, la destrucción de su mundo perfecto. Y sé que no puedo hacerlo. Mi silencio es mi penitencia. Proteger su felicidad a costa de mi propia paz. Es el precio que tengo que pagar por mi debilidad. Por mi egoísmo. Es mi condena vivir con este secreto para siempre.
Lo extraño es que esa noche, a pesar de todo el dolor que trajo después, también me dio. Algo me despertó, me sacó de mi letargo, me obligó a mirarme a mí misma, a mis propias carencias, a mi propia infelicidad. Fue un electroshock. Después de esa noche, empecé a hacer cambios en mi vida, pequeños al principio. Me apunté a clases de algo que siempre quise hacer. Empecé a decir no más a menudo. Empecé a intentar ser la protagonista de mi propia película, aunque fuera una película un poco rota y desordenada. No he vuelto a sentir una conexión como esa. No he buscado a nadie. Quizá todavía no estoy preparada. O quizá tengo miedo de que cualquier otra cosa parezca insípida en comparación. La intensidad de lo prohibido es un listón muy alto. ¿Cómo compites con un recuerdo que es a la vez un sueño y una pesadilla? No lo sé. Estoy aprendiendo a estar sola de nuevo, pero de una forma diferente. Ya no huyo de la soledad. Intento entenderla. A veces me pregunto qué habría pasado si esa tormenta nunca hubiera ocurrido. Si Andrés no hubiera llegado solo esa noche, probablemente mi vida seguiría igual. Seguiría siendo la tía Mariana invisible, la guardiana de la casa perfecta. Sintiendo un vacío que no sabía nombrar. Es terrible pensar que a veces se necesita una catástrofe para provocar un cambio, que a veces tienes que destrozarlo todo un poco para poder reconstruirte. No estoy orgullosa del cómo, pero no puedo negar el efecto que tuvo en mí. Comparto esto aquí, en el anonimato de internet, porque necesito sacarlo. Necesito que alguien, en algún lugar, sepa que existió. Que no fue solo una alucinación mía. Que dos personas se encontraron en su punto más bajo y compartieron un momento de honestidad bruta en medio de una vida de apariencias. No busco absolución ni juicio, solo quiero dejar constancia de ello. Dejarlo ir, aunque sé que nunca se irá del todo. Es mi cicatriz, mi recordatorio de que, incluso en la perfección más pulcra, pueden existir las grietas más profundas. Y ahora, cada vez que llueve por la noche, no puedo evitarlo. Mi mente vuela a esa casa, a esa cocina, al sonido de la lluvia contra el cristal y al silencio cargado de electricidad. Pienso en él, regando las plantas a la mañana siguiente, en un acto de normalidad casi psicótico. Y pienso en mí, la chica que entró en esa casa siendo una persona y salió siendo otra completamente distinta. Lo que pasó no tuvo futuro, ni promesas, ni explicaciones, pero se quedó tatuado en mi piel para siempre. Y supongo que tendré que aprender a vivir con ello.